Una de las preguntas que más confunde no solo a muchísimos pacientes, sino también a bastantes médicos, es la pregunta de por qué, si la gran mayoría de cálculos renales son causados por el calcio está presente más o menos en el 90% de los cálculos renales, ¿por qué no debería uno disminuir su ingesta de calcio para prevenir más cálculos? Pues es como lo más lógico, ¿no? Uno dice, bueno, si el problema es que hay mucho calcio en la orina, que se cristaliza, se vuelve pues la roca, pues lo que yo debería hacer es disminuir mi ingesta para que menos calcio pase de la parte gastrointestinal a la sangre, menos pase también de la sangre a la orina y pues así no me den cálculo. Eso es como lo más lógico, ¿verdad? Pero no, resulta que muchos estudios han demostrado que cuando uno reduce su ingesta de calcio, digamos en un 50%, el riesgo de tener más cálculos renales aumenta en un 30%. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí, verdad? Bueno, es algo muy sencillo, es lo que quiero explicarles en este video. Y para eso lo primero que tenemos que entender es que el calcio por sí solo no es el problema. El calcio siempre para formar un cálculo renal tiene que asociarse a otra molécula y esa otra molécula puede variar, puede ser por ejemplo el fosfato, el oxalato, hay varias opciones. Sin embargo, el 80% de los cálculos renales son o resultan de la unión del calcio y otra molécula muy importante llamada el oxalato, que la pinté aquí en verde. Cuando yo tengo en el lumen, en la vía urinaria, que la vía urinaria está pintada en esta parte de acá, cuando yo tengo en la vía urinaria calcio más oxalato, ellos van a tender a unirse y eso es precisamente esa unión entre los dos va a ser lo que va a generar el cálculo renal. Eso es importantísimo porque cuando hablamos de esto no solo podemos prestarle atención a lo que está pasando con el calcio, también tenemos que prestarle atención a lo que está pasando con el oxalato, que por ahí realmente es donde va el truco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno por la dieta ingiere una cantidad variable de oxalato y de calcio, pero lo que tenemos que entender es que tenemos que entender dos cosas. Primero, el oxalato y el calcio le encantan andar juntos. Cada vez que se ven son como dos novios que están en una relación de larga distancia y por fin se encuentran y se unen y no se quieren despegar. Precisamente por eso es que pasa el cálculo. Entonces eso también pasa en el tracto gastrointestinal. Cuando yo consumo calcio y oxalato, ese calcio y oxalato va a tender a unirse en el lumen gastrointestinal. Y eso es importantísimo que pase, porque cuando se unen, no se absorben unidos, y eso en general es una regla en la absorción. Las cosas unidas no se absorben, tienen que primero degradarse y se absorben después. Pero entonces cuando yo tengo estas dos moléculas unidas, calcio y oxalato, no se van a absorber, van a seguir derecho. Pero cuando yo tengo moléculas libres de oxalato, no unidas al calcio, por ejemplo aquí, estas de aquí, solitas verdes, esas sí se absorben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo de buenas a primeras reduzco la cantidad de calcio en mi dieta, lo que voy a causar es que sí efectivamente menos calcio se va a absorber. Eso es verdad. Pero también lo que va a pasar es que más oxalato va a quedar libre y ese oxalato se va a absorber. Entonces sí, reduzco la cantidad de calcio que se absorbe, pero aumento la cantidad de oxalato que llega a mi sangre. Y por lo tanto también se aumenta la cantidad que llega a la orina. Entonces, aunque puede haber perfectamente una menor cantidad de calcio en la orina, ese calcio ahora va a tener muchas moléculas más de oxalato que antes para unirse y eso es lo que aumenta la probabilidad de que yo tenga un cálculo renal. Entonces, es el mecanismo. La cosa no va por el lado del calcio, va por el lado del oxalato. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ok, si uno no debería disminuir la cantidad de calcio, ¿qué sí debería modificar en su dieta para prevenir los cálculos renales? Bueno, la modificación más importante realmente no tiene tanto que ver con alimentos, es más con líquidos. El solo hecho de aumentar los líquidos en la dieta de uno va a disminuir el riesgo de tener cálculos renales, porque como uno aprendió en química de bachillerato, pues esto a final de cuentas depende de la relación de soluto sobre solvente, qué tanta concentración de algo tengo sobre respecto al solvente, que en este caso solvente pues es el líquido, es la orina. Entonces cuando yo tengo muy poquito solvente, consumo muy poquita agua y mi orina está muy pero muy concentrada, el riesgo que me den cálculos renales va a aumentar de cualquier molécula, no solo de calcio y oxalato, sino de cualquier otra. Entonces sí, los líquidos van a ser un punto fundamental, eso debería aumentar. Lo que se debería mantener más o menos igual, por lo que ya explicamos, es el calcio, porque mucha gente toma lo que yo dije ahorita y lo dice, entonces, bueno, entonces voy a tomar 7 suplementos de calcio. No, esa tampoco es la idea. Acordémonos que pues el calcio también tiene su rol y uno no quisiera aumentar su calciuria, la cantidad de calcio que pasa a la orina, de una manera suprafisiológica. No, queremos mantener el calcio normalito. ¿Qué si queremos bajar? Y aquí mucha gente dice, se sorprende. Uno, el sodio. Dice el sodio, el que tiene que ver que el sodio. Bueno, lo que pasa es que el sodio a través de mecanismos pues que en este momento no voy a explicar, pero que tienen que ver con transportadores luminales,
Básicamente, cuando tengo una gran cantidad de sodio en la orina, eso va a disminuir la reabsorción de calcio. Este calcio que yo tengo aquí, que yo tengo acá, debería reabsorberse, pasar de la orina a la sangre en una cierta cantidad. Cuando yo aumento mi ingesta de sodio, más sodio pasa a la orina y ese sodio básicamente va a inhibir ese mecanismo de reabsorción. Por lo tanto, más calcio permanece en la orina y tiene la probabilidad, tiene el riesgo de unirse a otras moléculas como el oxalato. Entonces el sodio debe disminuirse. Las proteínas animales pasa algo similar, tiene un mecanismo distinto, tiene más que ver con una disminución en el citrato. El citrato es una molécula que a través de nuevo de mecanismos que en este momento no vale la pena tanto explicar, disminuye la probabilidad, es como alguien que protege de los cálculos, evita que se formen cálculos. Entonces el citrato, un buen nivel de citrato en la orina es adecuado para prevenir esto. Y un exceso de proteínas animales a través de unos cambios en la parte ácida de la orina, en el pH de la orina, va a disminuir la cantidad de citrato, aumentando el riesgo de litos. Y finalmente, el otro que sería controlar es la cantidad de oxalato, que esa pues es más bien obvia, ¿no? Entonces, comidas altas en oxalato incluyen cosas como, por ejemplo, espinaca, almendras, en general muchas nueces tienen, y bueno, hay muchos otros como alimentos, ustedes los pueden buscar en internet. Pero sí, esta es más bien obvia. Estas dos son como las que uno no suele pensar, pero en realidad son las más importantes, más incluso que fijarse tanto en esto. El agua sí es crucial. Y ya, eso es básicamente la respuesta y unos tips adicionales sobre cómo modificar la dieta. Estamos pensando de pronto hacer una serie en el canal, comenzando así como resolver preguntas frecuentes, curiosas que muchas veces los médicos y los pacientes tienen. Déjenos saber si les gustaría ver más videos de ese estilo y si tienen alguna pregunta que les gustaría que resolviéramos, déjenla en los comentarios. Por ahora eso fue todo, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.